que nos despidamos, que quiero abordar, y creo que por falta de compromiso de comunicadores o de medios de comunicación o por temor, no sé, no se le ha dado vuelo. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha invitado a personajes de la oposición como el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, a irse como embajador de México a España, y señaló que están abiertas las puertas para miembros de la oposición que quieran formar parte del gobierno de la Cuarta Transformación, y que iba a hacer anuncios en consulados y embajadas. Yo recuerdo que en algún momento hubo un compromiso tanto del canciller Marcelo Ebrard como del presidente Andrés Manuel López Obrador a reflexiones y posicionamientos de sin censura, de que no se iban a permitir o no se iban a hacer estos nombramientos políticos, porque yo recuerdo haber puesto sobre la mesa el caso del exgobernador de Oaxaca o de Chiapas, que era cónsul en Orlando, Florida. Lo sé perfectamente bien porque un exdiputado fue enviado como cónsul general de México en Chicago, con el que tuvimos muchos problemas por nuestra forma de informar sin censura. Después entrevisto a la exdiputada María de los Ángeles Huerta del Río y dice: yo no estoy de acuerdo con eso porque esos puestos deberían de tomarse en cuenta a estos que quedamos sin curul, sin escaño, luego de las elecciones, pero que estamos comprometidos con la Cuarta Transformación. A mí me preguntó mi opinión y yo le decía: pues ni unos ni otros, porque yo no quiero que embajadas y a consulados se envíe gente que no está capacitada para el cargo. Estos cargos políticos deberían de evitarse porque tenemos, creo yo, al mejor servicio exterior de carrera. Esos son los que deberían de asumir esos puestos. Deme su opinión. Yo sé que es difícil porque sí, en efecto, tiene que haber hasta cierto punto una cuota, o no sé si tiene que, pero hay una cuota de nombramientos políticos. Pero hay algunos que estamos en desacuerdo con estos nombramientos políticos porque la historia nos da la razón de nombramientos políticos que han sido verdaderamente lamentables en consulados y embajadas. Fíjate, Vicente, que para mí no es difícil, porque entiendo muy bien esta consideración de carácter político y como digamos, entre un premio, a veces un castigo, también, vamos a decirlo, pero que puede ser, digamos, una salida para ciertos personajes y que al final es una moneda de cambio. Digo, yo entiendo que por ahí va y muchas veces es esto de poner distancia a una situación que puede ser entre delicada o incluso que pueda marcar un cambio, ¿no? En la relación que se tiene. Ahora tú mencionabas el caso del exgobernador de Sinaloa, por ejemplo, me queda clarísimo por el territorio del que va y seguramente por el tipo de alianzas que quedaron establecidas. Entonces, pues ahí te va una embajada pues muy interesante, y a mí eso es lo que me parece, y ahí es donde para mí no es problema. Yo sí creo y que aún con esa consideración, pues hay otros cargos, y hay, digamos, hay cargos menores, pero que no tienen por qué ser menores en el sentido también de la presencia y de la prestanza que se requiere. Y que el servicio diplomático de nuestro país, de verdad, mis respetos, es muy capacitado, tiene una formación y además pues se soban el lomo, quienes han hecho carrera y sobre todo, mira, la verdad es que en las últimas décadas se fue profesionalizando y claro, incluso la vocación diplomática, pues no cualquiera la tiene, Vicente, creo que ni a ti ni a mí nos invitarían, pero sí creo que hay un punto en el cual eso es lo que se tendría que considerar. Obviamente puede haber personalidades que destacan por su nombre, su presencia y que tú dices, bueno, me va a representar como país. Acuérdate del escándalo que hubo con esta representación cultural. Ya ni siquiera sé qué ocurrió con esta escritora que mandaban a España, también en un cargo como un premio. Y tú dices, bueno, y no hay toda esta gente que se ha preparado en términos de diplomacia cultural, que tiene toda una formación y no nada más porque sepa o no escribir. Yo esa parte ni la cuestiono. Entonces, sí creo que ahí tendría que haber una revisión más profunda. A finales del sexenio pasado hubo hasta una cuenta de Twitter que era muy interesante porque era anónima, la verdad,
pero le tupieron con ganas, evidenciando las injusticias que ocurren al interior de todo lo que es el aparato diplomático mexicano, porque también hay diferencias de pagos, también hay abuso en términos de jornadas laborales, también digo, y eso lo tenemos que reconocer porque luego no lo sabemos y desde México lo decimos más boconamente, vamos a decir, ¿no? Bueno, les pagan tales cantidades, pues sí, pero porque se vive o en euros o en dólares, que no es lo mismo que vivir en México. Entonces, son ese tipo de cosas que también quienes están dentro pueden argumentar de una manera mucho más clara y bajarle el escándalo. Y la otra cosa es que también aquí tiene que haber, pues, un poco respeto a las propias trayectorias laborales de gente que tiene un camino. Tú mencionas, bueno, es que esos lugares, esos pues, ¿no? Lo que te decía esta diputada, tienen que ser para los que no quedamos con curul, perdón. O sea, ¿por qué? Si usted es diputado o es senador, bueno, haga su carrera o está haciendo su carrera en eso. Y francamente, si quiere pasar al ámbito diplomático, tiene todo el derecho. Pero entonces arrancas con ciertos pininos o una búsqueda también que tiene que ver por otros lados. Porque si no también, Vicente, aquí hay una parte donde se presta mucho a un manoseo que sinceramente sí valdría la pena que se reglamente al interior de relaciones exteriores, porque sí se ha jugado mucho en el mismo tono de lo que hemos visto históricamente, y no nada más en México. Yo creo que esto es una cosa que ocurre en muchos países, aunque sí hay cuerpos diplomáticos mucho más, digamos, compactos, más cerrados, en términos de que esas cuotas sean las mínimas y de que sí haya por lo menos una necesidad de que se acredite una cierta trayectoria y no mandes luego a cada bravucón, Vicente, que nos hace quedar 3 veces peor. Sí me parece a mí que eso es un tema que no está bien saldado, que sí incluso ameritaría una revisión y digo, al final de cuentas, porque respeto y agradezco mucho a los colegas que han elegido la carrera diplomática, bueno, pues que también a su vez se les reconozca esto, y ojo, viene la otra parte, que yo sé y conozco, he escuchado de algunos colegas ya mayores que en su momento han empezado a jubilarse, pues ojo, cómo eso también necesita el reconocimiento de toda una trayectoria laboral, porque si no, la gente queda sin la acreditación que requiere. Entonces, es un tema que nos prometieron y tampoco está, digamos, claramente transparente y al contrario, en algunos casos no queda muy claro por qué a este, por qué no al otro y sobre todo, por qué en todo caso no se decidió hacer digamos, una revisión interesante con todo, y voy a insistir, porque tampoco soy inocente en eso. Hay pragmatismo, sí. Hay necesidad de jugar también a veces con estas cartas políticas, pues evidentemente, oye, pero te mandas a alguien, a España, a Francia, a Washington, espérate, ahí tendrías que mandar a los rudos, a los fuertes, a los que saben en serio, y de repente mandas pues a alguien que pues a lo mejor necesita salir de donde está, pero bueno, ¿y por qué no? Hay mucho planeta, ¿eh? Entonces sí creo que es un tema, y yo en eso comparto plenamente tu opinión, y plenamente la manera como no solo lo presentaste, sino como en su momento lo preguntaste al canciller, y creo que no hay respuesta aún, ¿eh? Doctora Leticia Calderón Chelius, como siempre es importante aquí en Sin Censura escuchar sus opiniones sobre estos temas. Yo le voy a pedir a las personas que nos están viendo y escuchando que la sigan en Twitter en @LetiChelius, Leti por su nombre, Chelius por su apellido, Leti Chelius en Twitter. Y bueno, pues aquí nos vemos el próximo martes o antes si lo amerita la noticia, doctora. Y muy alertas a esto que les comenté, Vicente, porque hay un silencio que no debemos permitir por el bien incluso del proyecto político que solo así, con transparencia y sin censura, puede caminar bien. Gracias, Vicente, claro que abrazo sí. Y también un saludo fraterno a todos. Un abrazo, la doctora Leticia Calderón Chelius, hablando con nosotros sin pelos en la lengua, sin censura.